Bueno, yo estoy contentísimo de estar aquí, contentísimo, como siempre, de que te inviten, además con el cariño con el que Jorge pues, me ha invitado, con el cariño también de Carles Iserte y de Rocío Olla, que me han cuidado extraordinariamente. Siempre que te inviten es una alegría. En este caso es una alegría casi triple porque es el tercer campus al que vengo y uno tiene su corazoncito tradicionalista y cuando bueno, uno de mis refranes favoritos es pescador que pesca un pez, pescadores, que viene a decir que, bueno, con haber dado una clase en el campus ya me hubiese considerado profesor del campus, pero cuando las cosas se repiten 3 veces, pues ya son una tradición que espero que luego continúen mis hijos viniendo de alumnos, y también es un gusto pues ver ya a viejos amigos, también muchos de vosotros pues que lo habéis hecho otros años. Esta cosa que permite Internet y las redes sociales, que es conocer de nuevo a un viejo amigo, como me ha pasado con Juan Carlos Gallego, que es un viejo amigo al que he conocido aquí. Y bueno, estoy especialmente contento. A cambio, porque en esta vida todo tiene un precio, me han hecho un encargo que se las trae, porque les tengo que hablar de la filosofía que hay detrás del suicidio energético de Europa, ¿no? Yo no soy un técnico ni un especialista ni en suicidios, ni en energía, ni en Europa, y no lo voy a decir más, ¿no? El libro Conservar la naturaleza, que acaba de publicar Homo Legend de Francesco Jubilei, se pasa el rato diciendo que él no es un experto. Yo no lo voy a repetir más, primero porque confío mucho en la inteligencia de ustedes y segundo porque creo que se me va a notar bastante que no soy un experto. Sin embargo, sí me interesa mucho la filosofía, en eso han acertado al invitarme, la filosofía que hay detrás de las cosas, sobre todo para combatirlas y para oponer una filosofía que sea más verdadera, ¿no? En este sentido he pensado tomarme la charla como si fuésemos un detective, ¿no? Nos han investigado, ver qué hay detrás del suicidio, incluso si es un suicidio o si estamos hablando de un asesinato, ¿no? Y quién lo mató. Y entonces tiene su lógica pues, que se lo encarguen a alguien que no sepa. A ningún detective le encargan que resuelva un caso que conoce, porque si no, no sería un detective sino un testigo. Así que empecemos la investigación. Tengo que hacer la investigación a toda pastilla porque durante el desayuno he recibido inputs contradictorios, ¿no? Por un lado, que fuese breve y por otro lado, que no dejase de decir 7 u 8 cosas, ¿no? Entonces, vayamos primero a analizar rápidamente los hechos que indican o que permiten sospechar que ha habido un suicidio, ¿no? Tenemos lo que podríamos llamar el caos del gas. Con relación a la guerra de Ucrania, pues seguro que hay múltiples opiniones en la sala, hay múltiples análisis, y sin embargo todos estaremos de acuerdo en que la situación ha dejado clara una cosa, que es la dependencia de Europa de la energía de potencias extranjeras y cómo eso limita nuestro radio de acción y la defensa de nuestros propios valores. Eso es evidente, ¿no? Luego tenemos otro caso, otro indicio de que sí ha habido un suicidio, el caso de la nuclear, ¿no? Para preparar mi investigación he llamado a 2 personas pues, importantes del mundo de la energía y uno no es que no fuese negacionista, es que era un profundo afirmacionista del cambio climático y sin embargo él me decía que no entendía cómo es posible que Europa no potencie la nuclear, que es más limpia, no produce... O sea, no estamos hablando de alguien afín, sino de alguien del otro bando que tampoco daba crédito a eso. Y me hacía una reflexión que yo creo que es muy interesante, ¿no? La reflexión era, no se están tomando en serio la amenaza del cambio climático cuando la consideran mucho menos grave que la pequeñísima amenaza de seguridad que supone la nuclear. El día que apuesten por la nuclear es que se están creyendo lo del cambio climático, ¿no? Y luego este señor era un ejecutivo de los coches y me ponía el ejemplo de torpeza política europea incomprensible el caso del coche eléctrico.
que para el 2040, dentro de 20 años, se quiere que toda la flota europea sea de coche eléctrico y técnicamente es imposible. O sea, nos están poniendo unos objetivos que técnicamente son inasumibles, además de económicamente, y comentaba la torpeza. Estamos hablando de alguien, digamos, ecologista posmoderno. La torpeza de cómo calculan el impacto, ¿no? Calculan el impacto del viaje de Madrid a Gandía, pero no calculan el impacto de la fabricación, el impacto del reciclaje y luego una cosa que le ponía de los nervios, ¿no? Y a mí que le escuchaba con él, el peso de China, que es quien principalmente fabrica las baterías, que tiene una industria que produce mucho CO2. O sea, que en la producción encima la están haciendo y luego estamos entregando en bandeja con eso, con la fotovoltaica, la hegemonía económica a China, ¿no? Todavía hay más indicios del suicidio, ¿no? El odio al campo y a las formas tradicionales de vida en el campo, que han sido sostenibles, que han hecho que el campo sea habitado, el odio a la caza, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que la caza ha sido la gran actividad conservacionista durante los siglos. El caso del coto de Doña Ana, muy cerca de mi casa, es clarísimo. Se llama coto porque cazaban allí los Medina Sidonia y luego fue un coto de unas determinadas familias clásicas con mucha conciencia ecológica, como los González, los Noriega, y por eso se ha mantenido, ¿no? El caso de los incendios de este verano también es clarísimo. Las fincas privadas explotadas con ganadería no han ardido las abandonadas fincas públicas, ¿no? De manera que hay una ceguera también por estos hechos que no ve la maravillosa interacción del hombre y la naturaleza, ¿no? Yo soy muy aficionado a los perros y las razas de perros son el producto de la inteligencia humana, ¿no? Una de mis razas favoritas es el Jack Russell, que se llama así porque lo creó un pastor, desgraciadamente protestante, y bueno, y ahora al Jack Russell no se le puede cortar el rabito cuando es pequeño, con lo cual han afeado muchísimo una raza preciosa, cuando es una raza creada por el hombre, y cuando además si lo llevas a cazar, pues el rabo largo le produce bastantes problemas, ¿no? Luego, para acabar con los hechos, hay que decir que toda esta preocupación europea es ciegamente eurocentrista. Ellos que protestan de eso porque Europa contamina, emite CO2 exclusivamente un 6% del global y China un 25%. Sin embargo, queremos arreglar el mundo empobreciéndonos nosotros, lo cual en el subconsciente parece indicar como que tienen cierto complejo de superioridad. Se creen que su 6% va a ser significativo. Luego, viendo que los hechos no son nada halagüeños, uno se tendría que preguntar, el segundo paso de nuestra investigación serían de qué se alegra, ¿no? Imagínate que Sherlock Holmes llega a una habitación en la que hay un asesinato y ve a la gente riéndose, ¿no? O dice, estos tíos de qué se alegran, ¿no? En esos hay una idea de Pedro Herrero, el comunicador de Extremo Centro, que dice que, y que sobre todo a los jóvenes, pero vamos, yo no soy partidario de diferenciar entre jóvenes y mayores, odio todo tipo de lucha de clases y también de generaciones y de sexos. Creo que hay que luchar lo menos posible y solo contra el mal. Pero cierro el paréntesis. Pedro Herrero dice que no hay que hacer los debates técnicos, ni jurídicos, ni económicos, ¿no? Sino que hay que ir al suelo, él le llama el suelo, que es los debates sentimentales, ver lo que siente la gente. Nosotros en la investigación de hoy vamos a ir al subsuelo, al sótano, vamos a ir a la filosofía. Pero bueno, hagamos una parada en el suelo, que además es donde está la calle. Y fijémonos en las alegrías y tristezas de la gente ante el cambio climático. A mí hay un detalle que que me emociona o me gusta mucho, que es que en el prólogo que escribe Santiago Abascal al libro de Filosofía Verde de Roger Scruton, en la primera frase empieza hablando de la belleza.
y se alegra de la belleza de la naturaleza como un valor propio de un conservacionismo de derecha o alternativo. Y a renglón seguido celebra la biodiversidad de España, que por cierto, con un sano patriotismo, dice que tenemos la biodiversidad más rica de Europa, junto con Italia, ¿no? Y sin embargo, hay que ver los ecologistas oficiales, los que nos están imponiendo la Agenda 2030, de qué se alegran. Y en ese sentido a mí me parece muy significativo la cuarta temporada de la serie Borgen, que no sé si habréis visto, porque bueno, es una serie de la que se aprende bastante de política, es un poco del perfil de un antiguo partido que se llama Ciudadanos, porque son más o menos de centro. Pobre, en fin. Esto me recuerda a una cosa que no se debe hacer, que es aplaudir en los funerales, ¿no? pero el caso es que bueno, no sé si la habéis visto, es muy interesante, no voy a hacer spoiler, aunque no sé si la referencia a Ciudadanos os va a dar unas ganas irrefrenables de verla, pero merece la pena ver. La protagonista es Birgitta Nyborg, creo, danés no es, que es ministra de Asuntos Exteriores. Es la apoteosis del pensamiento políticamente correcto, ¿no? Está felizmente divorciada, tiene una hija lesbiana que es el ejemplo de matrimonio feliz, un hijo vegano y activista, se va de su partido porque pone restricciones a la inmigración ilegal y monta otro partido. En ese otro partido hay una chica que es antiabortista y la echan por eso. O sea, es todo... Pero claro, tiene la ventaja de que ellos están tan convencidos de su superioridad moral que no se tapan. Entonces, es muy ilustrativo. Bueno, en la cuarta temporada, no voy a hacer spoiler, simplemente la situación que se ve en el primer capítulo, ella es ministra de Asuntos Exteriores y encuentran unas grandes reservas de petróleo en Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. Y uno pensaría, bueno, pues se van a alegrar, ¿no? Porque es una gran riqueza natural, además el petróleo es indispensable, por lo menos en el mejor de los pronósticos para los ecologistas, 30 años, porque además va a enriquecer a una comunidad local como es la de Groenlandia, que está muy mal, con muchísimo paro, porque además los daneses lo pueden explotar con un cuidado medioambiental, porque los inmensos beneficios económicos se pueden dedicar a la seguridad social. Bueno, pues no, le fastidia profundamente, vamos, de hecho, lo psicosomatiza, se pone mala, no lo puede soportar. Ella prefiere que el petróleo lo exploten los saudíes, ¿no? Y ahí arranca la serie. O sea, es como si a alguien le toca la lotería y dice, qué asco, ¿no? El petróleo, qué asco, no lo quiero en mi país. Y esto podéis pensar, bueno, es ficción y no lo es, ¿no? Pensemos en España, lo que está haciendo España con las reservas de gas, de cobalto, los fosfatos, el magnesio, el níquel, todo lo que hay en las aguas territoriales españolas de Canarias, que se pone en riesgo con esa jugada casi incomprensible de conceder los derechos a Marruecos sobre el Sáhara, etcétera. O sea, que estamos diciendo el petróleo, el gas, qué asco para los otros, ¿no? Esta actitud sentimental, que yo creo que es muy importante para nuestra investigación, ¿no? A mí me levantó la perdiz, o mejor dicho, el buitre, una cosa que pasó en Cádiz, que en el 2014 apareció un buitre que se había perdido de la Sierra de Grazalema y se posó en una azotea, hubo un operativo de rescate y toda la argumentación era el cambio climático ha despistado al buitre, no sé cuánto, vamos a salvar al buitre. Y yo recordé un artículo de 1956 de José María Pemán, muy divertido, que se llama Un buitre en Cádiz, y que habla de un buitre que también pues, aparece en Cádiz y que se posa en el monumento a la Constitución de 1812, y Pemán va contando
cómo se organiza una partida de caza y va un señor a cazar y todo el mundo a ver, y ¡pam!, y tira y lo mata y todo el mundo lo lleva en hombros. Y luego disecan el buitre en el bar de la Peña de los Cazadores, se convierte en un animal totémico, ¿no? Yo, como soy un hijo de mi tiempo, estoy con la gente que intentó salvar al buitre de 2014, ¿no? Pero realmente se echa de menos esa alegría de 1956, ¿no? Y también ese sentido de la comunidad, ¿no? Cazar al buitre, el cazador de Cádiz. Estamos perdiendo mucho, nos estamos cegando ante la belleza de la existencia, ¿no? Hoy en día la gente mira a la naturaleza como quien está ante el lecho de un enfermo tomándole la temperatura con un termómetro, ¿no? Esa imagen de Santiago, de admirar la belleza de la naturaleza, se ha perdido y en muchísimas cosas. A mí me llama poderosamente la atención cómo no celebramos los éxitos del conservacionismo. El atún rojo se ha recuperado estupendamente y los pescadores, sin embargo, no les han aumentado las cuotas de pesca, lo cual haría que también lo celebrásemos los aficionados a comer atún. El lince ibérico, sería muy interesante hacer una comparativa con lo que salía en la prensa, el lince ibérico, cuando su situación era desgraciadamente peligrosísima, y lo poco que nos congratulamos de que el lince ibérico se esté recuperando. Esta celebración de los éxitos que se están teniendo, ¿no? Las garzas reales, el águila imperial, que es un ave además que solo existe, vamos, que es española, que es impresionante y que estaba muy mal de salud y ahora está muy bien. ¿Por qué no se celebran esas cosas, ¿no? Y además, esta falta de celebración no solo nos cambia la actitud, sino que no nos permite actuar racionalmente. En el desayuno comentaba el lobo, que también es un animal muy nuestro, se ha recuperado estupendamente. Si fuésemos capaces de celebrarlo, de ponernos esa medalla del conservacionismo, podríamos tratar el lobo con la normalidad de una especie que se ha recuperado y no tendría por qué fastidiar a los ganaderos. Pero como somos incapaces de celebrar, como sociedad nos hemos instalado en el catastrofismo, pues somos incapaces de reaccionar con naturalidad, ¿no? Y en la investigación que seguimos haciendo nos tenemos que preguntar por qué este gusto apocalíptico, ¿no? ¿Qué pasa con el gusto apocalíptico, ¿no? Hay una razón puramente psicológica y puramente darwiniana. El ser humano, estamos todos hechos para recordar o fijarnos mucho más en los peligros y en los riesgos que en las comodidades. Tim Minchin, el australiano, humorista y australiano, siempre dice que el Homus contentus se extinguió en el Paleolítico, ¿no? Porque si nos fijamos en los riesgos vamos a reaccionar mejor. Pero esto se nos está yendo de las manos, ¿no? Aquí todo el mundo es muy joven, pero yo en mi vida recuerdo ya un puñado de alertas apocalípticas, ¿no? La neomaltusiana, la población crecía geométricamente y los alimentos aritméticamente, íbamos todos a morir de hambre, el agotamiento del gas y del petróleo, ahora mismo el problema es que hay mucho, una nueva edad de hielo, eso lo he vivido yo. The Guardian le dedicó una portada que los casquetes polares se estaban extendiendo, la publicó el 20 de enero por la misma razón que las noticias sobre el calentamiento global aumentan en agosto, ¿no? El agujero en la capa de ozono, la lluvia ácida, etcétera, ¿no? El catedrático Francisco José Contreras ha descrito a un adalid de los apocalipsis sucesivos que se llama Ehrlich, y además voy a leer el párrafo porque lo hace con mucha gracia, diciendo que, refiriéndose a Casandra, la hermana de Héctor y de Paris en la guerra de Troya, que tenía el don de hacer profecías ciertas que nadie creía. Y remata con mucha gracia diciendo, estos tíos son la anti-Casandra, hacen profecías falsas que todo el mundo se cree, ¿no? Pero es que, fijaros, este hombre, Paul Ehrlich, ha dicho que en 1971, en el año 2000, el Reino Unido será un pequeño grupo de islas empobrecidas habitadas por 70 millones de personas hambrientas. En 1974 la fiesta económica ha llegado a su fin.
en 1986, es posible que las hambrunas causadas por el clima puedan matar a 1.000 millones de personas en el año 2020. Y así continuamente, ¿no? Al Gore decía que en 2009, que en 7 años como máximo, se habrán derretido los casquetes polares, ¿no? Lo increíble es que no se haya derretido la credibilidad de esta gente, ¿no? Y hay que avisar también de lo peligroso que esto es para algo que nos interesa a todos, que es la lucha sensata por el medio ambiente, ¿no? Porque al final va a pasar como el cuento de Pedrito y el Lobo, precisamente, y vamos a abandonar el cuidado por la naturaleza, que sí que nos interesa, porque se lo han apropiado unos tipos absolutamente apocalípticos y enloquecidos, ¿no? Viendo que ni tienen razón científica, ni tienen razón técnica, ni tienen razón económica, que sus profecías son un desastre, hay que preguntarse, como en toda buena investigación de un suicidio o de un asesinato, cui prodest, ¿no? ¿Quién se beneficia? Mi informante ecologista decía que los políticos, porque es una manera muy fácil de apelar al voto. Hay un problema, digo que hay un problema y luego digo que yo tengo la solución y así me votan, ¿no? Y yo, cuando me lo estaba explicando, veía esa imagen de los dibujitos animados en que el coyote persigue a Correcaminos en redondo y al final no se sabe quién persigue a quién. El político crea una ansiedad en el votante crea por esa ansiedad, vota por esa ansiedad, el político responde a esa ansiedad y se va creando un círculo vicioso, ¿no? Luego, también está apartar la vista de otros problemas. Esto es una cosa que hacen mucho los animales, alejar a los posibles depredadores del nido, ¿no? El nido de estos políticos puede estar en cómo manejar el presupuesto y se ponen a crear alarmismo para alejarlo, ¿no? Esto lo describió muy bien Martín Fierro en un poema sobre el tero de la Pampa, que leo la estrofa. Dice: de los males que sufrimos hablan mucho los puebleros, pero hacen como los teros para esconder sus niditos. En un lado pegan los gritos y en otro tienen los huevos. Bueno, ¿dónde están los huevos? Bueno, pues está en el gran dinero, la gallina de los huevos de oro, el gran dinero que mueve las políticas energéticas. Bruselas lanza un fondo climático de 11 billones de euros, que lo lanzan ellos, pero los millones de euros salen de nuestros bolsillos, ¿no? Correremos riesgos o no, pero lo que está claro es que corremos con los gastos, ¿no? Y luego este problema de que es muy difícil convencer del error a alguien que se está beneficiando profundamente del error. Los medios pues también aprovechan porque tienen un relato, los medios un relato muy fácil, que vende mucho y que funciona estupendamente. Entonces, ya tenemos unos hechos que dicen que algo no va bien, unas actitudes sentimentales un poco raras, unos beneficiados. También hay unas víctimas, ¿no? Por supuesto está la víctima de la independencia energética de Europa, de su suicidio político, de su falta de independencia, porque sin energía todo se para, no eres un país independiente o si no tienes una nación independiente si no tienes una soberanía energética. Otra víctima clara es la clase media, a la que se le suben los impuestos, se le obliga a comprar coches eléctricos que luego son más contaminantes, etcétera. En especial, pues los hijos de la clase media todavía más, porque el bloqueo es para ellos mayor, ¿no? Quizá estemos llegando, igual que en Chicago había una ley seca, a una ley fría, ¿no? A que nos obliguen a pasar frío, ¿no? En la Universidad de Cádiz han hecho unas ordenanzas
que obligan a no tener aparatitos calefactores, a subir o no subir el aire acondicionado según la temperatura que hay en el interior y en el exterior. Y uno imagina a un profesor de filosofía con un termómetro sacando la mano por la ventana. Son cosas que es que increíbles, ¿no? Y el rumor, ya no sé si será la neurosis que hay entre los profesores, es que han dado orden a las señoras de la limpieza a que denuncien donde hay cacharritos calefactores de estos, que en un sitio con tanta humedad pues son normales, ¿no? Un compañero, del que no diré el nombre porque es prevaricar, dice que va a poner en el calefactor: señora, no me denuncie, y le apruebo a su sobrino, ¿no? En fin, que... Le diré a mi amigo que ha recibido un aplauso, pero para que no se envanezca le diré que el otro lo ha recibido Ciudadanos. Así se quedará. Así se quedará. Bien. Y a mí me interesa recalcar sobre todo unas víctimas especialmente, que sufren especialmente, que son los propios histéricos. Con los histéricos climáticos, con nuestros compañeros de generación, tenemos que tener mucha piedad porque ellos no son victimarios, sino que son víctimas, ¿no? Greta Thunberg nos puede dar mucha pena, pero es evidente que sufre y no queremos que nadie sufra, ¿no? El 20% de los niños británicos tienen pesadillas recurrentes con el cambio climático. O sea, se les está contando una mentira y esto es muy importante. Por eso, cuando se habla de batalla cultural y se ridiculiza, realmente falta visión. Porque cuando te cuentan una mentira, o cuando te cuentan una mentira desde pequeño en la educación, los efectos pueden ser terribles, ¿no? Y con esto hay que luchar, ¿no? Hay un poema de John Juaristi que yo obligaría a aprendérselo de memoria a todo ministro de Educación. Es muy cortito, se llama Spoon River Euskadi, porque hace un juego con un libro de poesía americano en el que hablan los muertos, ¿no? Por el cementerio, que se llama Spoon River, y dice el poema: ¿te preguntas, viajero, por qué hemos muerto jóvenes y por qué hemos matado tan estúpidamente? Nuestros padres mintieron, eso es todo. Pensemos en la guerra de la independencia contra los franceses. Todos estamos, o casi todos, orgullosos del heroísmo de los españoles, de la defensa de nuestra independencia. ¿Por qué? Porque creemos en nuestra nación libre y soberana. Si tú a un niño pequeño, desde pequeño, le dices que el País Vasco es una nación libre y soberana y que está sometida, es normal que esa raíz, ese instinto humano que es el patriotismo, salga. Entonces, hay que esforzarse porque la educación sea verdadera. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos diciendo a muchísimos niños que el mundo se hunde, que no hacemos nada, que los casquetes polares, pues entonces lo menos que hace uno es pegarse a la pared o llorar. De manera que, por supuesto, al que se vaya a pegar a la pared hay que bloquearlo rápidamente. O sea, que no estoy hablando de dejarles hacer, pero sí saber que ellos también son víctimas, ¿no? Yo soy partidario de la terapia de choque, de la homeopatía, y a mí, a los que hablan de alarmismo climático, me gusta recordarles a Alvin Singer, el protagonista de Annie Hall, de Woody Allen, ¿no?, que decía que el universo se expande. No quería hacer la tarea, la madre lo lleva al psicólogo, no sé si recordáis, pues no quería hacer la tarea porque el universo se expande y vamos a morir todos, un niño de 12 años, ¿no? Y la verdad que no le falta razón, porque ahora mismo estamos aquí sentados, vamos a toda pastilla sobre una piedra que tiene un núcleo incandescente en un universo que se expande a 100.000 kilómetros por hora, que es 10.000 veces más rápido que una bala, y cruzándonos con otras piedras incandescentes que van por el espacio. De manera bueno, que si nos ponemos alarmistas, hay algo científicamente demostrado. El médico le dice a Alvin Singer, pero bueno, eso será dentro de billones de años, ¿no? Y la madre le dice una cosa estupenda, le dice: sí, pero Brooklyn no se expande, ¿no? Bueno, pues Gandía está aquí, Gandía tampoco se expande, así que vamos a seguir con la charla, pero urge curarse de este alarmismo que es paralizante, inhibidor y castrante. O sea, es lógico que si uno se cree
vosotros no lo pensáis, yo tampoco, el universo se expande, pero Gandhi está aquí. Pero imaginad que vamos hacia el apocalipsis, pues es normal no querer tener hijos, ¿no? Porque si vamos al apocalipsis, de manera que miremos con piedad a los que sufren por el cambio climático y digámosle que hay otra manera racional, sensata, de luchar contra los riesgos que tiene la naturaleza. Y otras últimas víctimas que me interesan mucho son los científicos, ¿no? Los científicos que no pueden expresar libremente sus conclusiones, que están coartados, que sufren unas presiones. Franco Battaglia ha escrito un libro que se llama, un científico italiano, que se llama Clima, basta de catastrofismo. Que la verdad que hay que llamarse Franco Batalla para atreverse a escribir eso, ¿no? En el nombre estaba puesto el valor de ser un científico y atreverse. Bien, ya sabemos las víctimas, tenemos todo. Vamos a ver qué filosofías se esconden detrás, qué manos han empuñado el cuchillo asesino, ¿no? Y como decía Donoso Cortés, en política lo fundamental, lo que no es comercio, es teología, ¿no? Y hay una concepción realmente religiosa del cambio climático. Es como una nueva religión que tiene todos sus índices, ¿no? Tiene su Edén o su paraíso, que era la sociedad antes de la Revolución Industrial, el pecado original, que es la máquina de vapor, sus pecados actuales, que es comer carne, encender el calentador, expulsar CO2, tener un coche diésel, en fin, sus pecados capitales, sus pecados veniales. Tiene su ascética, que es la vida vegana, etcétera. Tiene su evangelio, que es la Agencia 2030. Tiene sus profetas, que son Greta Thunberg y todos los demás. Y tiene su paraíso, un mundo con emisiones cero, lleno de placas fotovoltaicas, ¿no? Chesterton, que lo veía todo venir, decía, allí donde hay adoración del animal, también hay sacrificios humanos. Me dice, joder, Chesterton, cómo exageraba, ¿no? Y sin embargo, estamos viendo cómo se defiende en la ley actual mucho más los huevos de las águilas que el feto humano, o cómo hay un regodeo en que el hombre es un cáncer para la sociedad, etcétera, ¿no? O sea que Scruton, que era menos teólogo, decía que había tres filosofías detrás de este ecologismo, tres filosofías equivocadas. Una era el globalismo, ¿no? En vez de dejar que las comunidades se organizasen tradicionalmente como se han organizado, se impone un poder desde arriba que hace que los que de verdad están en contacto con la naturaleza y lo tienen que cuidar, que es la gente que vive con la naturaleza, lo sienta como medidas ajenas y muchísimas veces disparatadas, ¿no? Luego está el cientificismo. Querer controlarlo todo a través de datos científicos, olvidándose de la belleza que decía el propio Scruton y que decía Abascal, de las tradiciones, de los sanos prejuicios, de las costumbres, etcétera. Y finalmente esa animadversión que hemos comentado ya al ser humano, ¿no? El control de la natalidad, cuantos menos hombres mejor, etcétera, ¿no? En el fondo, lo que hay es una ideología profundamente nihilista. O sea, ellos prefieren la nada al todo, ¿no? Y si nos fijamos, el nihilismo es el hilo que une todo, une la falta de estremecimiento ante la belleza, el odio a lo humano, la nula celebración de la recuperación de especies, la nula alegría. Teníamos que tener alegría por los éxitos conservacionistas. La irrealidad de muchos planteamientos basados en la abstracción, su gusto por el apocalipsis y la amargura, y en última instancia, efectivamente, como me han puesto muy bien el título, esa pulsión suicida que hace pues que estemos acabando con la sociedad. Bien, hasta aquí hemos llegado, hemos descubierto, digamos, el asesino que más que un suicidio ha sido un asesinato que nos lleva al suicidio energético, que parezca un suicidio energético, moral, filosófico, influyen los lobbies, los intereses políticos, los intereses geoestratégicos, las pulsiones irracionales, pero ahora que estamos en la habitación del crimen nos damos cuenta de una cosa, la víctima todavía respira.
Si corremos podemos salvarla y yo creo que merece la pena que le hagamos la respiración boca a boca y el masaje cardíaco, ¿no? Así que pongamos nuestra filosofía por delante de esa filosofía que quiere incitar al suicidio. Y no dejemos, como dice Jubilei, no podemos dejar que se adueñen del mensaje ecológico los que tienen pulsiones suicidas, ¿no? La derecha tiene que reclamar que lo pensamos antes. Los primeros conservacionistas fueron los románticos alemanes, que eran todos de derecha, Chateaubriand. Uno de los primeros conservacionistas españoles, al que a mí me gusta siempre rendir un homenaje, fue el poeta de Sevilla, que murió hace poco con 90 años, Aquilino Duque, que iba el último en la lista de Vox, siempre para apoyar, y escribió sobre el Coto Doña Ana, sobre... O sea, que esta prioridad nuestra, y también tenemos que usar como el yudoka la fuerza del contrario para decirle a todas estas víctimas histéricas del cambio climático: nosotros también nos preocupamos por la naturaleza, pero además tenemos soluciones que son mejores, que son más bonitas y que son más eficaces. Yo las resumiría en cinco puntos, ¿no? Cuidar efectivamente la estética, el disfrute de la naturaleza. Quizá la acción ecológica más importante es salir al campo, salir al mar, disfrutar. Juan Ramón Jiménez decía que en medio de la naturaleza se ve el ridículo de las cosas falsas, estar en medio de la naturaleza. Estar orgullosos de la mano del hombre, de lo que ha hecho el hombre, ¿no? En mi tierra, los pinares, que los plantó el hombre en el siglo XIX para frenar las dunas. Las salinas las hicieron los fenicios y los romanos. Los modos tradicionales de manejar el campo, ¿no? Apostar por una filosofía verde, que es algo que hace el campus al dedicar monográficamente el tema a esto. El propio prólogo de Santiago Abascal, que no escribe demasiado, que no escribe prólogo, y sin embargo se lo quiere escribir a un libro. La labor de la Biblioteca Homo Leyes, ¿no? Que ha publicado muchos libros, el de Jubilei, el de Scruton, el propio libro estupendo de Jorge Buxadé sobre soberanía, es una preocupación transversal del libro, el cuidado por nuestra propia diversidad, por nuestra propia naturaleza. La revista Centinela, que es un referente del pensamiento conservador, habla muchísimo de ecología. Y cuál sería, resumiendo, porque nos toca ir terminando, el corazón de esa ecología conservadora. Bueno, pues eso lo explica muy bien Scruton. Dice que igual que oikos, que es la palabra casa, que está en economía, las normas de la casa, ecología, el razonamiento de la casa, hay que aportar, sin renunciar a la economía y sin renunciar a la ecología, hay que aportar la ecofilia, o sea, el amor a lo nuestro, a lo propio, a la casa. Esos son nuestros deberes. Nuestro verdadero núcleo incandescente tiene que ser el amor a los nuestros, a nuestro paisaje, a nuestra tierra, y concentrarnos, porque el amor se concentra. Por eso en principio somos más monógamos, ¿no? Porque el amor es tan profundo que necesita una concentración, pues concentrarnos en nuestro entorno, frente a la Europa de las ciudades que quieren los liberales, o a la Europa de las regiones que quieren los nacionalistas. Quizá defender la Europa de las comarcas, ¿no? La Europa pegada a la tierra. Y por supuesto, yo soy partidario de concentrarnos más. Hay muchos aquí que me conocen y saben que, como buen profesor de secundaria, tiendo siempre a poner tarea, ¿no? O sea, estos son temas muy macros que parece que están muy alejados, pero yo creo que la verdadera fuente de energía más poderosa del planeta, sobre todo para los que no son del universo, para los que no son creyentes, es el alma humana, ¿no? Así que concéntrense en su propia fuente de energía. No hagan ustedes como Pedro Sánchez con las reservas de gas de Canarias, sino que vayan por la vida a todo gas, ¿no? Uno de los problemas más graves de España es el decrecimiento demográfico, así que no les queda más remedio a ustedes, jóvenes de una generación ya diezmada, que multiplicarse por 10. Sean los 4x4 de la sociedad española. Frente al suicidio energético de Europa y de España, sepan que el alma de cada uno de ustedes es nuestra central eléctrica, ¿no? El pecho, nuestro pozo de petróleo, el corazón, nuestra energía eólica, ¿no?
y sobre todo tener un hijo es la verdadera fisión nuclear, la energía nuclear que cambia el mundo, ¿no? Así que no desperdicien ustedes su energía, sino que disfrútenla y multiplíquenla. La necesitamos. Muchas gracias.